Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar un capítulo más de la caricatura Bluey, siendo el capítulo elegido Onesis, publicado originalmente en junio del 2022 y perteneciente a la tercera temporada. En un resumen rápido, Onesis nos presenta la llegada de la tía Brandy de visita a la familia de Bluey, siendo una tía a la cual casi no han visto por un largo tiempo. Eso es por algo muy personal que Brandy acarrea. Así que para intentar congeniar con sus sobrinas, la tía Brandy les regala unos mamelucos a Bluey y a Bingo, siendo unos de cebra y guepardo respectivamente. Pero lastimosamente Bluey no desea el mameluco de cebra, y en cuanto a Bingo, digamos que se metió demasiado en el papel de guepardo. Así empieza un divertido escape de la Bingo Guepardo por toda la casa. Aunque dentro de un rato, la tía Brandy es capturada por Bingo. Mientras eso pasa, Bluey y Chili logran ocultarse en el baño, lugar donde Bluey le pregunta a su madre por qué Brandy parece tan triste, a lo que Chili le explica de manera amable la situación de su tía, mencionando que a veces hay cosas que no pueden ser. Luego de dicha charla, Chili y Bluey van a buscar a la tía Brandy, pero resulta ser toda una trampa de Bingo y ahora Chili es atrapada. De esa forma, Chili y Brandy terminan en el suelo del patio recostadas y conversando, momento en el cual Brandy se sincera y deciden disfrutar del momento, junto con tener una idea para controlar a la Bingo Guepardo. Al final, ambas hermanas, Chili y Brandy, hacen el baile que solían realizarlo a su madre para de esa forma distraer a Bingo, y todo termina con un lindo momento de todas bailando. Onesis es un capítulo maravilloso y de los más conocidos de Bluey, por ello me tomé mi tiempo para analizarlo. Y esa importancia recae en ser ese capítulo perfecto con el que puedes ejemplificar lo increíble que es Bluey como serie animada para niños pequeños, otorgándoles un mensaje amigable y sencillo sobre que en la vida también existen cosas imposibles, pero sin sonar fatalista o triste. Mientras que para los adultos nos habla sobre el problema de la esterilidad, o la imposibilidad de engendrar hijos biológicos, siendo algo sumamente complicado para una serie de este tipo. Pero Bluey logra manejarlo con tacto y total respeto. Antes de analizar a más profundidad este capítulo, vamos a las curiosidades. Uno de los detalles importantes del por qué Brandy no ha aparecido de manera recurrente en la serie es que su voz fue actuada por una actriz australiana invitada, siendo el caso de Rose Byrne, quien ha actuado en películas como Troya, Insidious o Spy, una espía despistada. Esto ha hecho que no pueda estar a disposición para otros capítulos de Bluey. Incluso esa es una razón de por qué Brandy en su siguiente aparición no tiene algún diálogo. Pero en Latinoamérica sí tenemos a una actriz de doblaje designada para Brandy, siendo este el caso de Romina Marroquín Pairó, siendo ella la voz de Anna de Frozen, Yor de Spy X Family y Bee en League of Legends. Ahora tocando el tema de la infertilidad de Brandy, parece ser que la misma raza de perros Red Heeler suelen tener problemas de infertilidad con cierta frecuencia. Además de que existe un antecedente familiar dentro de la familia Cattle, o la familia materna de Bluey, ya que gracias a ciertos datos indirectos que nos da la serie, y confirmaciones del mismo Joe Broom, Chili también tiene problemas de fertilidad, al punto que tuvo un aborto espontáneo antes de tener a Bluey. Así que esto también denota el por qué Brandy tenía recelo de ver a sus sobrinas, ya que su hermana Chili, teniendo problemas más o menos similares, logró tener 2 hijas, lo cual seguramente entristecía a Brandy al ella no poder tener bebés. Hasta podemos ver que Brandy sí se sintió notablemente incómoda cuando Chili le dijo que ella se parece a Bingo, lo cual también es una pista muy directa que corrobora todo lo antes mencionado.
Un detalle externo del capítulo es que si van a la página oficial de Bluey sobre este capítulo, podemos ver a las pequeñas Bluey y Bingo usando los mamelucos que tienen en el capítulo. Y para quienes aún no lo sepan, existe un juguete de Bluey y Bingo con estos disfraces, que incluso tiene como accesorios las cajitas donde vienen los mamelucos. Aunque personalmente pienso que perdieron la oportunidad de también darnos un juguete de la tía Brandy, que podría haber ido perfecto junto a las niñas disfrazadas. Y algo divertido y pequeño del episodio es que vemos que Bingo termina golpeando el buzón de la casa con su bicicleta, pero justo en el próximo episodio llamado Tradies o Trabajadores, se ve que uno de los contratistas llamado Sparky termina reacomodando el buzón. Por último tenemos el perrito largo del capítulo, que está debajo de la mesa de la entrada y se puede ver antes de que las niñas vayan a abrirle la puerta a la tía Brandy. Incluso vale destacar que el pequeño perro largo tiene un disfraz de guepardo. Para concluir este análisis, vale la pena resaltar el cómo Bluey es una serie que puede tocar temas sumamente sensibles y exponerlos de una manera amigable y muy respetuosa para sus espectadores. Ya de por sí el tema de la infertilidad es algo bastante serio e incluso hasta duro para algunas personas. Y supieron cómo tocarlo sin opacar sensibilidades y hasta otorgarles una explicación directa o indirecta a los más pequeños. Porque sí, de seguro varios infantes preguntarán a sus padres más sobre el tema al querer saber qué es eso que la tía Brandy no puede tener. Y me parece fantástico que se puedan iniciar conversaciones de este tipo entre la familia, ya que otorga una mejor comunicación. Como consejo personal para padres de familia, no tengan miedo de hablar de estos temas con sus hijos dependiendo de cómo surjan. En el caso de la infertilidad, puede ser una explicación sencilla, como nos da la serie usando alguna analogía, como lo hizo Chili con Bluey. Y hablando de dicha analogía, me parece algo muy bien metido e interesante el cómo directamente esta serie explicó el tema de las imposibilidades de la vida. No lo hace como personas insensibles que dirían a los niños cosas como «la vida no es justa» o «jamás tendrás todo lo que quieres». Bluey recurre a algo sencillo, amigable y para nada abusivo para las mentes más pequeñas y, como lo he mencionado, también es completamente atento a las sensibilidades de los mismos adultos, al darnos este tema igualmente de una manera directa, pero llena de respeto. Incluso el mismo capítulo no nos otorga un simple detalle de conformismo al no poder tener algo. Onesis deja en claro lo difícil y doloroso que es el no poder lograr o conseguir algo por ciertas imposibilidades que podamos tener. Pero también nos otorga caminos de esperanza al mostrarnos que ciertamente seguiremos con ese dolor de no tener algo, pero que vale la pena seguir adelante para descubrir qué es lo que podemos tener, y lograr decirnos que eso a veces puede estar cerca o lejos, pero que también está ahí, listo para descubrirlo. Siendo en el caso del capítulo el amor que tiene Chili por su hermana Brandy, y que pase lo que pase, estará ahí para ayudarla. Sinceramente, Onesis es uno de los grandes capítulos de Bluey. Uno que pueden recomendarle a sus seres queridos, amigos, familiares y a toda la gente que tanto crean que necesite ver este capítulo, como un excelente ejemplo de qué es Bluey y lo maravillosamente interesante y notablemente sentimental puede ser esta serie de perritos de colores. En fin, con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, suscripciones, compartidas donde más puedan y comentarios. Que todo y, en especial los comentarios, me ayudan a que este video sea más recomendado por el algoritmo de esta plataforma. También pueden ayudarme con sus donaciones por medio de Patreon o por las membresías y super gracias de YouTube, que cada colaboración monetaria tendrá sus recompensas. Y si desean ver aún más contenido de mi parte como blogs, streams, dibujos o simplemente escribirme algo o enviarme un fanart, pueden hacerlo por medio de mis varias redes sociales que ven en pantalla.
O también está mi canal secundario, El Patio de Daniel Case, donde subo todo mi contenido extra junto con el Blueycast, un podcast de la serie Bluey que hago con mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces la vida nos cierra una puerta, así que tomemos una hacha y rompamos esa puerta. ¡Nos vemos!